Ok, entonces empezamos acá. Entonces, lo que hemos estado calculando son puntos críticos para la segunda derivada. Y estos puntos críticos, ¿cómo se clasifican o cómo los vamos a nombrar? Los vamos a llamar puntos de inflexión. ¿Ok? Puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión son los puntos críticos que nosotros tenemos para la segunda derivada. Es decir, son valores de x tales que la segunda derivada es igual a cero, ¿ok? Entonces, esos son los puntos críticos. Entonces, si nosotros queremos calcular puntos críticos y tenemos cierta función, entonces lo que tenemos que calcular es ese valor de c, digamos, en vez de x, un valor c, bien, un valor c tal que la derivada de segundo orden evaluada en ese valor te da cero, ¿ok? Es un punto crítico. ¿Okay? En una forma más formal, está definida por medio de este teorema. ¿Okay? Entonces, un punto CF de C es un punto de inflexión de la gráfica de F, si en este caso satisface que la segunda derivada evaluada en C es igual a cero, ¿ok? O la segunda derivada no existe. ¿Ok? Entonces, la segunda derivada evaluada en C es cero o la segunda derivada evaluada en C no existe. ¿Ok? Entonces esas son las dos condiciones que se deben cumplir para que nosotros tengamos el famoso punto de inflexión. ¿Ok? Entonces veamos otro ejemplo, aprovechando que ya hemos estado haciendo ejemplos. Entonces veamos este de acá. Dice que la función de estudio es x a la 4 menos 4x a la 3. Entonces queremos calcular para esta función, entonces punto de inflexión. ¿Cómo lo calculamos? Entonces tenemos que calcular la segunda derivada, ¿ok? Entonces calculemos aquí la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, f' de x, que es, no es más que la derivada de la derivada, ¿ok? Entonces la derivada en este caso con respecto a x de la derivada de la función con respecto a x, ¿ok? Esa es la segunda derivada, la derivada de la derivada, ¿ok? Entonces si queremos derivar primero la función con respecto a x, es derivada con respecto a x de quién? De la derivada con respecto a x de, en este caso, x a la 4, en este caso, menos 4x a la 3, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos hacer, la derivada de la derivada, ¿ok? Derivo una y dos veces porque estoy calculando la segunda derivada y acá escribo mi función f, ¿ok? Si quiero calcular esa derivada, entonces esto es derivada con respecto a x de cuánto da la derivada de x a la 4 menos 4x a la 3. 3x a la, perdón, 4x a la 3, la derivada de x a la 4, y la derivada de 4x a la 3, ¿cuánto sería? Menos, en este caso, 12x a la 2, ¿ok? Listo, esa es la primera derivada. Ahora necesitamos calcular la segunda derivada, que es la derivada de esta derivada, ¿ok? Entonces ya tengo la derivada de x a la 4 y de 4x a la 3, entonces derivo nuevamente esto. ¿Cuál sería su derivada? Nuevamente sería 12, en este caso 12x a la 2, menos 24x, ¿ok? Entonces, esa es la segunda derivada, ¿ok? Eso es lo que tenemos acá. Bien, ahora nosotros lo que queremos hacer es mirar cuáles son los valores. Si este es mi f' de x, hay que mirar cuándo eso es igual a cero, ¿ok? Entonces, cuando la segunda derivada es igual a cero, cuando 12x a la 2 menos 24x es igual a cero, ¿ok? ¿Estamos? Estamos claros con lo que pasó ahí, ¿no? Segunda derivada, todos saben dónde salió esa segunda derivada, ¿cierto? Sí, señor. Es cuestión de jugar con los exponentes, vas a multiplicar y le restas. ¿Y ahora qué hacemos? Igualamos a cero esa segunda derivada. Igualar a cero es simple, es cuestión de factorizar. ¿Cuál es el factor común acá? El factor común es 12, x también. Y al factorizar, ¿cómo quedaría esto? X menos, en este caso, igual a cero. ¿Ok? Listo, ya tenemos factorizado. Entonces, una vez tenemos una factorización, ¿qué hay que hacer?
mirar cuando ese producto igual a cero. Ya tengo factorizado esto, es decir, ya tengo escrito ese polinomio con el producto de otros dos de menor grado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mirar cuando ese producto es igual a cero. Cuando ese producto es igual a cero, cuando este que está aquí, bueno, ese 2 se lo puedes pasar a dividir, ¿ok? Y entonces si lo pasa a dividir quedaría x que multiplica a x menos 2 igual a cero. Entonces, cuando ese producto es igual a cero, Cuando x es cero o cuando x es 2. cuando x es cero o cuando x es igual a 2. Bien, entonces, ¿qué hago ahora con ese x igual a 0 y x igual a 2? Cero acá, ¿no? ¿Qué hago con ese x igual a 0 y ese x igual a 2? Pues se Ah, evalúan los puntos, eso los es, intervalos. eso es. Entonces, lo que hago es que escribo, bueno, vamos a dibujar acá la recta. En la recta ubico acá el 2, el 0, perdón, y acá ubico el 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los intervalos que salen? ¿Cuáles son los intervalos? Aquí sale un intervalo, acá sale otro intervalo, acá sale otro intervalo, ¿ok? ¿Cuáles son? Con los que vamos a trabajar. De, bueno, de menos infinito a cero, de De cero menos a 2, infinito a cero, de de, cero a 2 de 0 a 2 y de 2 hasta infinito. y de 2 hasta infinito. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos listos los intervalos, ¿no? Ahora lo que tenemos que tomar son puntos que están dentro de esos intervalos y mirar en este caso cuál es el segundo de qué, el signo de qué, de la segunda derivada, ¿sí? Tal como aparece en esta tabla que está acá. Entonces tomemos números que están en ese intervalo. No sé, el que está participando es Manuel, vamos a ver. Las décimas van para el parcial, ¿ok? Derivados. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos puntos ahí en su intervalo y ahí evaluamos la segunda derivada, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? La segunda derivada la evalúo en dónde, ¿en qué valor? Eh, menos uno, por ejemplo. Menos uno. Muy bien. Entonces, veamos cuál era la derivada, ¿sí? No, ¿cuál es la derivada? Déjame escribirla acá para hacer un poco más rápido. Entonces, la derivada nos dio cuánto. Eh, Escribámosla tal cual como nos dio, ¿sí? Nos dio 2x a la 2. Si quieren puedo usar Wolfram Alpha, que hace la cuenta, pero obviamente esto no lo va a poder usar en el parcial. Menos 24x. 2x a la 2 menos 24x. Okay, vamos a evaluarla, por ejemplo, en menos 1, ¿no? Entonces nos da 36 claramente, ¿sí? Es una parábola y este punto de aquí. ¿Ok? Nos dio 36, 36 es positivo. Entonces, como la segunda derivada evaluada en el punto queda positiva, entonces en este caso tenemos que la función es cóncava hacia dónde, hacia arriba. ¿Ok? Ahora tenemos un punto aquí para la segunda derivada. ¿Qué punto vamos a tomar ahora? El 1, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que estamos en el intervalo 0,2 y son puntos interiores. El 0 y el 2 no valen. Entonces tomemos el 1 y evaluamos ya no en menos 1 sino en 1. Aquí nos deberá dar otro signo. En este caso la segunda derivada nos dio menos 12, es decir, nos dio negativa. En este caso tenemos concavidad hacia abajo. ¿Ok? Y ahora acá, ¿qué punto tomo? Por ejemplo, el 3, que es un punto interior, y al evaluar en este caso en 3, me quedaría en este caso 36 también. Y se evaluó.
en 36 y 36 positivo, es decir, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a concavidad, ¿ok? Entonces, tenemos para la concavidad, entonces te van a aparecer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de inflexión? ¿Ok? Entonces, los puntos de inflexión que tenemos para estudiar concavidad son los siguientes, son x igual a 0 y x igual a menos 2, perdón, a 2. Y luego por acá tenemos concavidad hacia arriba, concavidad hacia arriba, tenemos concavidad hacia arriba en qué intervalo. Tenemos concavidad hacia arriba en el intervalo menos infinito hasta 0, unido con el intervalo que va desde 2 hasta menos infinito. ¿Okay? Y tenemos concavidad hacia abajo. Y esa concavidad hacia abajo la ganamos en qué intervalo. La ganamos en el intervalo que va desde 0 hasta 2. Listo, esto es lo que se le va a preguntar con respecto a punto de inflexión y estudio de concavidad de una función. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Señor. Entonces, esta es la gráfica. Recuerden que durante el examen tienen que hacer la gráfica. ¿Cómo hacen la gráfica? Simplemente hacen una tabla de valores. Con esa tabla de valores van ubicando las parejas ordenadas x, y que es obteniendo y vas eh, observando cuál sería la gráfica de la función. Teniendo en cuenta cuáles son los máximos, mínimos y los puntos de inflexión, puedes tener una idea de cuál va a ser la forma que va a tomar la curva. Por ejemplo, fíjense que aquí cambia la función de crecer a decrecer. Aquí hay un punto de concavidad, así como aquí. ¿Okay? Si tú trazas las pendientes, las rectas tangentes, aquí están por debajo y acá están por arriba. Lo mismo en este caso, en este punto. ¿Okay? Tal como tenemos en la definición de punto de inflexión. Entonces, si queremos usar el criterio de la segunda derivada, entonces el criterio de la segunda derivada también nos sirve para encontrar máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular máximos y mínimos relativos, lo que nos dice la segunda derivada es que lo que hay que hacer es calcular la primera y la segunda derivada primero que todo. ¿Ok? Entonces, necesitamos para usar ese criterio la primera y segunda derivada. ¿Ok? Entonces, la primera derivada eh, f'(s), si consigo un valor de c tal que la primera derivada es igual a 0, ese punto lo llamamos punto crítico. ¿Okay? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, teniendo ese punto crítico, un punto que hace 0 la primera derivada, lo que miramos es, en este caso, la segunda derivada evaluada en ese punto. Estudiamos qué pasa con la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos en este caso es que si tomamos la segunda derivada, la primera condición es que si tomamos la segunda derivada y le evaluamos ese punto, en este caso la segunda derivada evalúa en el punto crítico, ojo que ya no estamos hablando de punto de inflexión, sino punto crítico. ¿Okay? Entonces, si la segunda derivada evaluada en ese punto crítico es positivo, entonces decimos que tenemos un mínimo relativo. ¿Okay? Un mínimo relativo cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva. ¿Okay? Entonces, si es un mínimo, ¿qué pasaría cuando fuera negativo? Obviamente tendríamos en este caso un máximo relativo. Cuando me refiero a máximo o mínimo relativo, son valores máximos o mínimos que alcanza la función, pero en un intervalo local, ¿ok? No es sobre todos los reales, sino en un intervalo localizado. Solamente en ese intervalo local es donde la función alcanza esos valores máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer cuando queramos estudiar, en este caso, máximo y mínimo de una función. ¿Ok? Calculamos la primera derivada para los puntos críticos y la segunda derivada para evaluar, en este caso, en este punto crítico y mirar cuál es el signo de ese punto crítico. ¿Ok? Algunos ejemplos. Entonces, si tenemos la función f de x igual a menos 3x a la 5 más 5x a la 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos para esta función? Necesitamos la primera y la segunda derivada.
La primera para los puntos críticos y la segunda para evaluar, ¿ok? Entonces, veamos, ¿cuánto da la primera derivada? La primera derivada es trivial, ¿cuánto da? Menos 15 x a la 4 más 15 x a la 2, ¿ok? Esa es mi primera derivada, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Factorizo. Simple, entonces sería factor común que menos 15, por ejemplo. ¿Qué más saco? Saco, por ejemplo, a x a la 2 y quedaría menos 15 x a la 2 que multiplica ¿quién? A x a la 2 menos 15, menos 1, perdón, ya he factorizado. Eso es la factorización que tenemos acá. Y luego que tengo esto, ¿qué hago? Miro cuando la segunda derivada, perdón, la primera derivada es igual a 0 para mirar esos puntos críticos. Entonces, esa primera derivada es igual a 0 si solo si la derivada que ya calculamos, que es menos 15 x a la 2 por x a la 2 menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Cuando esto es igual a 0, quiero que me reemplacen números aquí, que si x es menos 1, si es 1, si hay que desarrollar en este caso las factorizaciones que existan. Bueno, obviamente, si x igual a 0, ahí sí, pero si tiene una factorización involucrada con x a la 2 menos 1, hay que factorizar. ¿Ok? Entonces, miremos cuando esto igual a 0. Primero que todo, cuando x igual a 0, porque obviamente lo del 0 es evidente. ¿Ok? Entonces, si reemplaza el 0 ahí, va a tener 0. Y en este caso también vamos a tener otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Si x a la 2 menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Esta la tenemos, esta la desarrollamos. ¿Y cómo desarrollamos esa? Con factorización. ¿Cómo factorizamos x a la 2 menos 1? Es x menos 1 por x más 1. ¿Ok? Y ahora sí tenemos un producto que podemos estudiar. Entonces, cuando ese producto es igual a 0, cuando el x es igual a ¿quién? A 1, o cuando x igual a ¿quién? A menos 1. ¿Ok? Entonces, cuando x igual a más o menos 1. Entonces, tenemos tres puntos críticos. ¿Cuáles son? Son x igual a ¿quién? X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, en estos puntos críticos que tenemos aquí, vamos a evaluar la segunda derivada. ¿Ok? Ese es el objetivo. Esa es mi función, esa es mi primera derivada. Ahora debemos calcular la segunda derivada. ¿Cuánto da mi segunda derivada? Segunda derivada, como ya conocemos la primera nos dio esto. Entonces, la segunda derivada, ¿qué sería? Sería derivar esto nuevamente, ¿ok? Diremos esto que no está factorizado y sería 4 por 15, ¿queda cuánto? 4 por 5, 20, 4 por 1, 4 y que yo 60, entonces sería 60 negativo, x a la 3, y acá, si derivo 15 por 2, 30, entonces sería más 30, en este caso x, ¿sí? 30. Ok, entonces ya tengo mi segunda derivada, ok. Ahora con esa segunda derivada, bueno, esto lo puedo factorizar, si quieren, sería factorizado 30, que multiplica en este caso a x, y nos quedaría factorizado como 1, 30x que multiplica a 1, menos 2, x a la 2. ¿Sí? Está factorizado. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta derivada, bueno, acá la factorización que tenemos acá, realizar factorización del x. Ahora, tenemos esto acá, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en esos puntos críticos, ¿ok? Listo, entonces, si nosotros consideramos los puntos críticos, entonces lo que tenemos que mirar es la segunda derivada, evaluar esos puntos críticos, ¿ok? Entonces hay que identificar los puntos críticos, que son estos puntos críticos, y tener en cuenta mi segunda derivada, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer simplemente. Hay que calcular la segunda derivada, evaluada primero que todo en 0,
Luego la segunda derivada evaluada en este caso en el otro punto crítico que es 1 y luego la segunda derivada evaluada en el otro punto crítico que es menos 1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Ok? Entonces vamos a escribir esta segunda derivada. Por ejemplo, tu calculadora yo la voy a escribir por acá para calcular esta evaluación. ¿Ok? La segunda derivada nos dio 30x que multiplica a 1 menos 2x a la 2. Y esa la vamos a evaluar en 0. Obviamente en 0 daría 0, ¿cierto? Entonces si la evaluamos en 0, el resultado es 0. Lo que tenemos que hacer es evaluar, en este caso, en los otros valores, porque si la evaluamos en 0, como queda 0, entonces el criterio no decide. ¿Ok? Entonces, aquí falla la prueba. ¿Ok? ¿Por qué esto de que falla la prueba? Porque el teorema solo nos da información cuando esto es positivo o cuando esto es negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en este caso? Preguntar a ustedes. Lo que hay que hacer es mirar si en ese punto la derivada cambia de menos a más o de más a menos para ver en este caso si existe un máximo o un mínimo. Hay que estudiar en este caso el signo de la primera derivada para identificar ese máximo o mínimo. ¿Ok? Pero como en este caso la segunda derivada el punto te da cero, entonces ahí el criterio falla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te da solo información según el teorema que vimos, te da información simplemente en este caso cuando es positiva o cuando es negativa esa evaluación. ¿Ok? Si es cero, entonces el criterio no decide. ¿Ok? Ahora veamos la evaluación en uno, por ejemplo. Si evaluamos en uno, ¿cuánto nos da? Si evaluamos en uno, en este caso nos da menos 30, es decir, nos da menor que cero. Da menos 30 y menos 30 es menor que cero. Entonces, como digo menos 30 y es menor que cero, entonces el criterio nos dice que en este caso tenemos un máximo relativo. ¿Ok? Máximo relativo porque en este caso la segunda derivada me dio negativo. ¿Ok? Ahora evaluemos en menos 1. Menos 1 nos quedaría en este caso igual a 30 positivo. Y si evaluamos en 30 positivo, si evaluamos en menos 1 como te da 30 positivo y esto es mayor que 0 obviamente, entonces tenemos en este caso un mínimo relativo. ¿Ok? Entonces, es el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. ¿Qué hay que hacer? Calcular la primera derivada y con esa primera derivada tenemos los puntos críticos. Luego que tiene los puntos críticos con la primera derivada, calcula la segunda derivada para evaluaciones. Y esa segunda derivada, si la evalúas en estos puntos críticos, si te da cero, evaluada en uno de estos puntos, el criterio no decide, pero si te da positivo, tienes un mínimo y si te da negativo, tienes un máximo. ¿Ok? Entonces hemos visto máximos, mínimos, intervalos de monotonía, punto de inflexión, intervalo de concavidad y ahora criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. No, señor. No, señor. Listo, recuerden que esto se está grabando y pueden entonces repetirlo cuantas veces quieran desde el vídeo. Esta es la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces nótese que aquí tenemos un mínimo local, acá tenemos otro máximo local, perdón, un punto de inflexión y acá tenemos otro máximo local. ¿Ok? Entonces aquí claramente el criterio no decidía, pero sabíamos que ese era un punto de inflexión porque la derivada de evaluar ese punto te hace. ¿Ok? Entonces aquí no tenemos ni máximo ni mínimo, tenemos un punto de inflexión. Bueno, ahora vamos a pasar a algo de problema, relacionado con problemas de optimización. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente problema. Eh, tenemos que calcular un volumen máximo. ¿Ok? Entonces el problema dice que un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada. Entonces si te fijas en esta caja que está aquí, está destapada. ¿Ok? Entonces, si tú quieres calcular el área superficial de esa caja, tienes que sumar las áreas de cada una de sus caras y la del fondo, pero sin incluir la que está en la parte de arriba, porque la tapa no está involucrada. Entonces, si tú tienes una caja, es una empresa que construye cajas, entonces necesitas calcular, por ejemplo, en este caso, cuál es el volumen máximo que se obtiene
cuando el área superficial de la caja es 108, ¿ok? Entonces, el área, en este caso superficial, sería el área de la parte de abajo de la caja, que sería en este caso como es cuadrada, sería x cuadrado. Como la altura no es x, en este caso vamos a tener altura h. ¿Cómo calculamos el área de cada una de estas caras? Sería obviamente x por h, y como tenemos cuatro caras, en este caso teníamos como área superficial de cada una de sus caras 4xh, ¿ok? Entonces el problema nos dice que el fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas, ¿ok? Entonces ese área superficial, que es la suma de las áreas de cada uno de los lados, tiene que ser 108 pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces aquí tenemos la figura. Lo que nos pregunta es qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo, ¿ok? Queremos saber cuánto tenemos que darle en este caso de longitud de la base y cuánto tenemos que darle de longitud de la altura para que el volumen de esta caja sea el máximo, ¿ok? Pregunta hasta ahí. No, Pregunta sobre señor. esa caja. Es un problema simple donde tenemos una cajita. Vamos a tratar de dibujarla acá. Una cajita. Es esta. Es mi caja. Entonces, esta caja tiene ciertas longitudes, como es cuadrada, la parte de arriba no está incluida, solo está incluida la base, ¿ok? Entonces dice que la base es cuadrada, entonces lo que nos está diciendo es que este lado de aquí mide x y este lado de acá también mide x, ¿ok? Porque la base es cuadrada. Lo que no es igual es la altura la vamos a llamar h, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculas el área de la base? Esta que estoy rayando aquí, la del fondo sería base por altura. Entonces, si tú quieres calcular el área superficial, el área de la base sería x por x, que me da x a la 2, ¿sí? Más el área de esta cara. ¿Cuál sería el área de esta cara, por ejemplo? La longitud que tenemos aquí, esta aquí, es x, porque es esta misma de acá, ¿sí? Entonces, la base aquí, en este caso, de este rectángulo, mide x, ¿ok? ¿Y la altura cuánto mide? La altura mide h, porque es la misma para todos. La altura aquí es h. ¿Ok? Entonces, esta cara, ¿cuánto tiene de área superficial? X por h. ¿Ok? Pero ¿cuántas caras tenemos? Tenemos esa, tenemos esta que está acá en el fondo, tenemos esta aquí del frente, ¿ok? Y tenemos esta cara de acá, ¿ok? Entonces, si sumamos todas esas áreas superficiales, como son 4, sería 4xh, ¿ok? Y al final nos queda x por x, queda x a la 2 más 4xh, ¿ok? Entonces el área superficial, y nos dice que el área superficial que quiere la empresa es de 180 pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces tenemos por un lado área superficial. Entonces tenemos que S es igual a x a la 2 más 4xh, y eso tiene que ser igual a 180, ¿ok? Si yo quiero calcular el volumen, ¿cuál es el volumen? Recuerden que tenemos que maximizar el volumen con la derivada. Entonces el volumen es el área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? El área de la base es x por x, porque la base es cuadrada y la longitud de cada uno de sus lados es x, por en este caso la altura. Entonces x a la 2 por h. ¿Ok? Entonces tenemos otra fórmula para maximizar que es que el volumen es x a la 2 por h. ¿Ok? Tenemos una fórmula acá y tenemos otra fórmula para el área superficial que vamos a utilizar. ¿Ok? Esta que aparece en la cajita, en la parte de abajo, como le digo, esta que está aquí, en la fórmula de la área superficial. ¿Ok? Entonces, la del volumen es x a la 2 por h. ¿Ok? Entonces, esa del volumen x a la 2 por h la llamamos ecuación primaria. ¿Ok? La del volumen, que es x a la 2 por h, la llamamos ecuación primaria. ¿Por qué la Profe, llamamos? ¿Sí? Dígame. 108, no 180. El volumen. Digo, el área Volumen superficial. a 108. Eso es. Gracias. 108.
Eso es. Entonces, esta que tenemos acá la llamamos ecuación primaria, ¿ok? ¿Por qué la llamamos ecuación primaria? Porque esta ecuación que está aquí es la que vamos a derivar y vamos en este caso a maximizar, ¿ok? Porque en el problema se nos está preguntando en este caso eh, cuáles son las dimensiones que va a producir un volumen máximo, ¿ok? Entonces, si nos preguntan por el volumen máximo, mirar cuáles son las dimensiones que necesitamos, hay que maximizar el volumen, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el volumen y en este caso maximizarlo, tomar la derivada de este volumen, ¿ok? Ya recordemos que es 108, como observó Manuel, ¿ok? Se nota que están pendientes. Entonces, ahora nosotros lo que queremos hacer es mirar, en este caso, la ecuación secundaria. ¿Cuál es la ecuación secundaria? La ecuación secundaria es la del área superficial. Es S igual a ¿quién? A X a la 2 más 4XH. ¿Está claro dónde salió esa, cierto? Este aquí al lado que está aquí es el área de la base y esta es el área de todas las caras, ¿sí? Entonces, esta que está aquí la vamos a llamar ecuación secundaria, ¿sí? En todos los problemas de optimización es lo mismo, ¿ok? Tienes una ecuación primaria y una ecuación secundaria, ¿ok? Y esta ecuación primaria es la que vas a maximizar en base a la ecuación secundaria que te va a permitir reemplazar, en este caso, en la ecuación del volumen. ¿Pregunta hasta ahí? Listo, bien. Entonces, recuerden que esto es igual a ¿cuánto? A 108, No ¿ok? sé, profe, una pregunta. Díganme. Bueno, por ejemplo, ahí sí se sacó ecuación primaria porque era el volumen, pero por ejemplo en otros ejercicios que, no sé, dan para optimizar un Ajá, área, un por ejemplo área. un campo. Exacto. Si te piden optimizar un área, por ejemplo, un campo, entonces tienes que mirar cuál es la figura que tiene ese campo. Si estamos hablando de un campo, no sé, de café, en este caso ese está en forma rectangular. Entonces, la función primaria, si tú quieres maximizar el área de ese campo, entonces sería la longitud, tienes que medir cuál es la longitud de cada uno de sus lados, si es un rectángulo, y multiplicarlo. Entonces, si dice que tiene de base X y de altura Y, entonces, o de base X de altura H sería simplemente X por H. Pero además de eso, se te tiene que dar otra fórmula que relacione X por H. Te pueden decir, no sé, normalmente la longitud de, por ejemplo, de la base va a ser igual a la mitad de la altura, algo así, ¿no? La longitud de la base va a ser 100 veces la altura. ¿Okay? Entonces, lo que hace con esa ecuación secundaria luego es reemplazar, en este caso, en la ecuación primaria para optimizar, ¿okay? Para tomar derivadas. Pero esta ecuación cabe aclarar que no siempre puede ser el volumen, también puede ser, en este caso, el área, puede ser cualquier otra variable que tú quieras maximizar, ¿ok? Si ya no tienes una cajita, sino que tienes, por ejemplo, un cono circular recto y ese cono circular recto tú quieres maximizar cuál es el volumen para el área superficial, entonces mira cuál es la fórmula del volumen del cono circular recto y con ese trabaja. Si es una esfera, si es un balón, te recuerden que es 4 tercios de pi por r al cuadrado, entonces lo que haces es que maximizas ahí también, ¿ok? Pero en este caso 4 tercios de pi por r al cuadrado. Lo que hace que tomas la derivada y entonces con esta derivada igualada a cero, maximiza. Pero en este caso tengo una cajita. Vamos a ver ahorita, ya que preguntas por un terreno, un ejercicio parecido, pero en realidad si el terreno fuera rectangular sería parecido al problema que vamos a ver, que es el de esta hoja. Es una persona que construye o imprime hojas, entonces lo que quiere es imprimir esas hojas de tal forma que el área sea máxima. El área, en este caso recuerden que existen normas APA, en este caso para el área superior y la de los lados. Entonces quiere imprimir esto de tal forma que el área total de lo que se está imprimiendo sea el área máxima. Entonces, si nosotros miramos esto como un cultivo, por ejemplo, que es rectangular, tenemos longitudes que son, por ejemplo, X y Y para la altura y quieres maximizar esa área en base a cierta información que tú tienes, ¿ok? De la ecuación secundaria, cierta información que tú tienes para maximizar. Esto lo vamos a ver ahora y ese justamente va a ser Listo. el último. Ok, entonces acá tenemos el ejemplo. Pregunta hasta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces ya tenemos todo.
Entonces tenemos que la función que vamos a maximizar es el volumen, ¿ok? Y esa función lo que vamos a hacer es, como es una ecuación primaria y es de dos variables, vamos a escribirla como una función de una sola variable. Recuerden que aquí la idea es, como estamos viendo solo cálculo diferencial, ¿ok? No estamos viendo cálculo, por ejemplo, vectorial, donde podemos calcular derivadas parciales. Solo tenemos derivadas ordinarias, necesitamos una función que dependa de una sola variable, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, reescribir esa función que tenemos para el volumen como una función de una sola variable, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a despejar, por ejemplo, en este caso, de la ecuación que tenemos para el área superficial, el h, y lo vamos a reemplazar en el volumen, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos en este caso que S es igual a X a la 2 más 4XH, y eso es igual a 108, ¿ok? Yo quiero reemplazar aquí H para que el volumen solo quede en términos de X y yo pueda derivar con respecto a X, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar de aquí el H y lo reemplazamos en donde? Acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Despejando el H, ¿cómo quedaría? Quedaría 4XH es igual a 108, quitándole en este caso X a la 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Para despejar H. El H, ¿a quién tengo que despejar para que quede solo H? Al 4x. Entonces sería h va a ser igual a 108 menos x a la 2, todo esto sobre 4x. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, señor. Listo. Lo que hemos hecho es un simple despejo, ¿ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar eso y vamos a reemplazar en la fórmula de volumen. ¿Cuál es la fórmula de volumen? X a la 2 por h. ¿Pero quién es h? H es, ya sabemos, 108, ya lo hemos despejado y lo obtuvimos con la ecuación secundaria, 108 menos x a la 2 sobre, en este caso, 4x. ¿Ok? Entonces, fíjate que en esta optimización, cuando estamos hablando de cálculo diferencial, lo que hacemos siempre es escribir la función que te entrega la ecuación primaria como una función de una sola variable utilizando la ecuación secundaria. La ecuación secundaria te permite despejar una variable para reemplazarla en la función primaria. ¿Ok? En este caso despejamos h y lo vamos a reemplazar en la ecuación primaria, que es la del volumen. ¿Ok? Entonces aquí simplemente simplifica, este x se cancela, ¿ok? Se cancela y queda simplemente en este caso un x en el numerador, que al final quedaría x sobre 4, un cuarto, que multiplica a x, y esto que multiplica a 108 menos x al cuadrado, ¿sí? Pregunta hasta ahí. Y al final tú puedes simplificar eso, puedes escribirlo como acá distribuye, da lo mismo. Si simplifica, ¿qué quedaría? Quedaría el producto con menos un tercio. Acá quedaría 27 por x menos, en este caso, un cuarto que multiplica a x al 3. ¿Ok? Puedes escribirlo factorizado así o puedes escribirlo así. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces tenemos que el volumen ya está escrito como una función que depende de x. ¿Sí? Es mi volumen B. En este caso, en base a la ecuación secundaria, va a ser 27x menos un cuarto de x a la 3. ¿Ok? Entonces ya el volumen está escrito solo en términos de x. ¿Y quién es x? X es la longitud de la base, recuerden. X es la longitud de la base. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es mirar cuál es el dominio admisible, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dominio admisible en este caso eh, para el valor de x, ¿ok? Entonces, los valores de x que se pueden tomar, ¿cuáles serían?
Recordemos en este caso que la altura es siempre positiva, ¿ok? Entonces, esto es bastante importante, ¿ok? Porque si nosotros tenemos alturas que son negativas, no van a tener el sentido físico, ¿ok? Entonces, tenemos que ver en este caso cuáles son los valores para los cuales tenemos alturas positivas. La altura está definida como 108 menos x a la 2 sobre, en este caso, 4x, ¿ok? Entonces, ¿cuándo eso va a ser positivo? ¿Cuándo eso va a ser positivo? Obviamente cuando los dos, numerador y denominador, son positivos o ambos son negativos. Pero ¿tiene sentido hablar de valores de x que sean negativos? Claro que no, porque los valores de x miden la longitud de la base. Entonces, tiene sentido decir que la altura va a ser positiva cuando el numerador, que es 108 menos x a la 2, es positivo. ¿Ok? Y en este caso, cuando en este caso el 4x es mayor que 0. ¿Ok? Es decir, ¿qué desigualdad nos entrega eh, este cociente que hemos calculado? Nos entrega que el valor de x tiene que ser en este caso. Si el 4 multiplica, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? El x tiene que ser mayor que 0 estrictamente, ¿ok? Y si nosotros tenemos acá 108 menos x a la 2, ¿qué podemos hacer aquí para despejar? ¿Qué hacemos ahí para despejar? ¿Cómo despejamos el x? Puedes factorizar o puedes hacer lo siguiente. Puedes despejar el x a la 2, el x a la 2 que está negativo, queda del otro lado positivo y quedaría x a la 2 menor que 108, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos tomar, en este caso, valor absoluto, raíz cuadrada a ambos lados. Si tomamos raíz cuadrada a ambos lados, quedaría raíz de x a la 2 y el otro lado quedaría raíz cuadrada de 108. Luego, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Cómo se define la raíz cuadrada de x a la 2? Se define como el valor absoluto de x, ¿cierto? El valor absoluto de x tiene que ser menor que raíz cuadrada de 108. Luego que estamos aquí, ¿qué hacemos? Aplicamos la definición de valor absoluto de x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice la definición de valor absoluto? A ver, chicos, ¿cómo lo aplico ahí? ¿Qué significa que valor absoluto de x es menor que raíz de 108? Quiere decir que el x está entre raíz de 108, positivo claramente, y entre menos raíz cuadrada de 108. Aquí simplemente estoy aplicando la definición de valor absoluto. ¿Cuál es la definición de valor absoluto que estoy aplicando? Aquella que me dice que valor absoluto de x es menor que c, si solo si x está entre menos c y c. ¿Okay? Esa es la propiedad que he aplicado. En este caso, el valor de c aquí es el raíz de 108. ¿Okay? Entonces 108 queda acá positivo, negativo y acá positivo. ¿Okay? Pero tiene sentido en este caso que el valor de x obtenga valores negativos. Claramente no. Entonces, no puedo considerar un x que esté en el intervalo menos raíz de 108, 108. Tengo que considerar valores de x que sean estrictamente mayores que 0 porque son longitudes, ¿ok? Y menores que raíz cuadrada de 108, ¿ok? Si tengo un tope máximo, pero el tope mínimo, como en este caso no puedo tener valores negativos, el mínimo va a ser en este caso 0, ¿ok? Entonces, por acá tengo un mínimo y tengo un máximo, ¿ok? Los valores de x no pueden salir de este intervalo. Entonces, si al final yo quiero maximizar los valores de x que puedo tomar para maximizar, solamente tienen que estar en intervalos desde 0 hasta la raíz cuadrada de 108, ¿ok? Pregunta hasta ahí. Este que está aquí es el que llamamos dominio admisible, como aparece en las notas, ¿ok? Este es el dominio admisible.
¿ok? Entonces, esos son los valores de X, los valores que puede tomar la longitud de la base de esta caja para que tenga sentido hablar de volumen y de área superficial, ¿ok? Listo, pregunta hasta ahí. Entonces, recuerden, esos son los valores de X para los cuales tiene sentido maximizar el volumen con el cual esto tiene un área superficial de 108 para la caja, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí vamos a maximizar. Ahora vamos a jugar un poco con las derivadas. Entonces, la derivada que queremos calcular es la derivada con respecto a X del volumen, es la derivada con respecto a X de la función que hemos obtenido para el volumen con el despeje. ¿Qué función nos quedó? Recuerden que nos quedó 27x, cuando hicimos las cuentas, nos quedó 27x menos x a la 3 sobre 4. ¿Ok? Entonces ya puedo derivar esta función con respecto a x. Y la derivada es sencilla. La derivada de 27x es 27. Y la derivada acá de menos x a la 3 sobre 4 es menos 3 cuartos de x a la 2. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo todo. Entonces ya tengo la derivada. ¿Qué hago para maximizar? ¿Qué se hace para maximizar, chicos? Después que tienes la derivada, ¿qué haces? Para maximizar, primero que todo, tenemos que calcular los puntos críticos, ¿sí? Luego que calculamos los puntos críticos, miramos si la derivada en ese punto crítico cambia de menos a más o de más a menos. Si cambia de menos a más, tienes un mínimo. Si cambia de más a menos, tienes un máximo. El otro criterio que tenemos es calcular esos puntos críticos, es decir, los valores de x para los cuales la derivada es igual a cero y evaluarlos tanto en la segunda derivada, ¿ok? Cada uno de ellos y después mirar si el signo de la segunda derivada es positivo o negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Vamos a hacer un despeje y vamos a ver cuando esto igual a cero, ¿ok? Esto igual a cero si solo si esta igualdad se mantiene y aquí podemos despejar. Te quedaría 3 cuartos de x a la 2 igual a, en este caso, a 27, ¿ok? Entonces, si hace el despeje aquí, entonces el 3 pasa a dividir, te quedaría un 9. ¿Sí? Y luego el 4 pasa a multiplicar, te quedaría 36. Entonces te quedaría x a la 2 igual a 36. ¿Ok? Entonces si calculamos la derivada aquí, entonces, no, perdón, la raíz cuadrada, y como el x es positivo, la raíz de x a la 2, que es valor absoluto de x, te daría x. Por lo tanto, x igual en este caso a raíz de 36, que te da 6. ¿Ok? Entonces ese es mi punto crítico. Mi punto crítico es 6. ¿Ok? En este caso, si queremos calcular los puntos críticos, entonces, recuerden, bueno, si tú calculas en este caso, recuerden acá en los apuntes lo que aparece es que x es la raíz cuadrada de 36, pero como la raíz de 36 es más o menos 6, entonces de esta vamos a escoger, como he mencionado, la positiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene sentido solo hablar en este caso de valores positivos. Porque el x en este caso, el admisible, el x está entre 0 y raíz de 108. ¿Por qué? Porque obviamente queremos jugar en este caso con longitudes positivas que son las longitudes de esta caja, ¿ok? Entonces con ese punto crítico, ¿qué hacemos ahora? ¿Recuerdan qué hay que hacer con ese punto crítico? ¿Qué hacemos con ese punto crítico ahora? Para ver si un máximo o un mínimo. Evaluamos en la segunda derivada. Eso es, bien. Entonces tomamos la segunda derivada. Tenemos que la primera, ¿cuánto nos dio? La derivada de b con respecto a x. Pues calculemos la segunda derivada con respecto a x del volumen. Entonces la primera nos dio esto, ¿ok? Entonces sería la derivada con respecto a x de la función derivada, que sería 27 menos 3 cuartos de x a la 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta derivada? Te harían menos 3, bueno, en este caso menos 3 medios de x, ¿ok? ¿Estamos?
menos 3 medios de x. ¿Y ahora qué hacemos entonces con esta segunda derivada? La segunda derivada del volumen la evaluamos en el punto. ¿Cuál es el punto? Punto 6. crítico. Eso es. Muy bien. El punto crítico es 6. Entonces lo evaluamos en 6. ¿Y cuánto te da si evalúas en 6? Aquí te quedaría así entre 2, queda 3 y 3 por 3, 9. Me daría menos 9 y menos 9 es negativo. Entonces tenemos un valor que, según el criterio, un valor máximo. Máximo. Entonces, eso es. Entonces, en este caso, bueno, por ahí está participando Manuel. Ya participó 3 veces. Tiene acá su décima. Y Amaya está por ahí. Atento. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Que la segunda derivada evaluada en el punto te dio negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la función ha alcanzado su valor ¿qué? Máximo en qué punto? En x igual a 6. ¿Ok? Entonces, si x igual a 6, es decir, si la cajita que están fabricando tiene longitud de la base igual a 6 pulgadas, ¿ok? Entonces vamos a tener ese, ese volumen máximo con el que vamos a tener el área superficial de 108. ¿Ok? Entonces x igual a 6 pulgadas. Lo que tenemos que hacer en este caso, cuando ya conocemos cuál es el valor, entonces decimos como respuesta cuáles son las longitudes. Entonces las longitudes 6 sería la longitud de la base para obtener el volumen máximo. ¿Ok? Pero es un volumen máximo tal que el área superficial se mantenga, que el área superficial S sea igual a 108, ¿sí? Entonces va a ser un volumen máximo, ok, con esta longitud, pero ese volumen máximo va a quedar sometido a la condición de que el área superficial tiene que ser 108, no puede pasar de ahí, ok. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen en este caso? Entonces, el volumen, recuerden que va a ser, en este caso tengo una fórmula S para el área superficial. ¿Cuál era la fórmula del área superficial? El área superficial, por acá, tenemos en cuenta en este caso que x es 6, ¿ok? Entonces lo que queremos ver es si x igual a 6, ¿quién sería h? Pero ¿cómo calculamos eso? Tenemos una fórmula que nos entrega una relación entre el x y el h. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Vela acá. Acá está. Entonces tenemos acá que x a la 2 más 4xh es igual a 108. ¿Ok? Esa es la fórmula que teníamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reemplazamos el x para despejar el valor de h. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos el x aquí y acá, ¿qué nos quedaría? X que es igual a 6. Entonces, tendríamos por acá 36 más, por acá tendríamos 4 por 6, que sería 24, más 24h. En este caso, igual a 108. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría al final? Nos quedaría 108 menos 36. Y luego ese 108 menos 36 dividido entre ¿quién? Entre 24. ¿Okay? Entre 24. Para un total de ¿cuánto? Entonces, en este caso tenemos que si nosotros despejamos, nos queda que el valor de h que necesitamos es de 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar. Este que está aquí pasa a restar y este que está aquí pasa luego a ¿qué? A dividir. ¿Ok? Y al final, ¿qué te queda? Que h igual a 3. Entonces, ¿qué concluimos aquí? La conclusión en este caso es que el volumen máximo que se va a obtener es un volumen que involucra, en este caso, dos valores en este caso de x y h que necesitamos para calcular ese volumen. ¿Okay? Esos valores
de X y H que necesitamos para calcular ese volumen máximo no va a ser más que X igual a 6 y H igual a 3. ¿Ok? Entonces ese volumen va a ser igual el área de la base, que es X a la 2 por H, ¿ok? Evaluado en ese punto, es decir, va a ser X que es 6, en este caso a la 2, por el H que es 3, ¿ok? Entonces 6 a la 2, queda cuánto? 36, ¿ok? Y 36 por 6, en este caso, que nos da, en este caso, ¿cuánto sería? Es 36 por 6, 36, perdón, por 3, que sería 3 por 6, 18, y una 3 por 3, 9, en este caso, 108, ¿ok? Listo, eso es, chicos. Pregunta hasta ahí. No, señor. ¿Seguro? ¿No hay preguntas? Listo, entonces podemos seguir. Entonces, sigamos. En este caso tenemos que calcular ahora un área mínima, ¿ok? Ahora tengo un problema donde hay que minimizar. Entonces tenemos esa página que está ahí, ¿ok? Entonces tenemos una página rectangular y esa página rectangular eh, ha de contener 24 pulgadas de impresión, ¿ok? Entonces, esto que tú ves acá de impresión, todo el lugar donde tú puedes escribir texto, entonces esa área tiene que ser de 24 pulgadas cuadradas, ¿ok? Entonces nos dicen que los márgenes superior e inferior de la página van a ser 1, 1 medio pulgadas. Entonces, 1, 1 medio pulgadas es esta parte de arriba, ¿ok? Y la parte de abajo. Y los márgenes de la izquierda de la izquierda y de la derecha van a ser de 1 pulgada, ¿ok? Te recuerden que son fracciones mixtas, 1, 1 medio no es más que 3 medios, ¿sí? Entonces, lo que queremos es minimizar cuál es el área que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, para minimizar eso, tenemos que calcular cuál es el área, en este caso, de esta hoja. Entonces, para calcular eso, entonces la cantidad que vamos a minimizar va a ser la siguiente. Recuerden que la longitud que está aquí del área impresa va a ser X, ¿ok? Y la longitud que tenemos acá del área impresa la vamos a llamar Y, ¿ok? Pero en este caso, como estamos sumando los márgenes, el margen superior y el inferior, al X y al Y tendría que sumar. En el caso de que este sea Y, al Y le voy a sumar en este caso 1 y 1, y al X le voy a sumar 1 un medio y 1 un medio, ¿ok? Entonces la idea es esta. Vamos a tratar de verlo acá. La idea es esta. Entonces, tienes una hoja, esta es la hoja, ¿ok? Y esa hoja tiene un área aquí donde tú imprimes, ¿ok? Esa área normalmente, ese área que está aquí, sobre la cual estamos escribiendo, vamos a escribir, normalmente lo configura el editor de textos que tú uses, ¿ok? Si es Word o si es LaTeX, ellos normalmente en LaTeX tú colocas en el preámbulo lo que tú quieres de área superior, inferior y el área de los lados, pero normalmente en Word ya esto viene por norma JAPA, ¿ok? Y aquí lo que vas a hacer es escribir, ¿ok? Lo que queremos saber es cuál es este área máxima, perdón, cuál es el área que nosotros, la área mínima que nosotros tenemos para nosotros imprimir, ¿ok? Entonces lo que tenemos es longitudes por acá. Las longitudes de las que estamos hablando son estas. Por un lado tenemos Y, la longitud de la base. Esta longitud de aquí la vamos a llamar Y. Y por acá tenemos otra longitud y esta longitud la vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, en el problema que nos dan, el problema nos da lo siguiente, nos dan que la longitud, en este caso de los márgenes que están a la derecha e izquierda, esos márgenes van a medir 1 pulgada, ¿sí? Entonces, esta longitud que está aquí, esta longitud de aquí a aquí, esta longitud es de 1 pulgada, ¿ok? Esa longitud y esta de acá también van a medir lo mismo, ¿sí? Las dos van a medir 1 pulgada, ¿ok?
Entonces, si yo quiero calcular el área de toda la hoja, ¿qué sería? El área sería longitud, en este caso de la base, si esta longitud mide y acá digo que tengo una pulgada y una pulgada, tendría y más quién, y más quién, y más 2, ¿sí? Ahora, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo en este caso que esta altura que está aquí y la que está y la longitud que tenemos en la parte inferior de la hoja también van a ser iguales y cada una de ellas mide 1,1 medio, ¿sí? Entonces la parte superior e inferior de la hoja, este área que tenemos aquí, esta longitud, va a medir 1,1 medio, ¿ok? Donde 1,1 medio es un número fraccionario mixto, que obviamente, como todos sabemos, ese 1,1 medio no es más que 3 medios, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que sumar en este caso esta longitud con esta longitud, es decir, tenemos que sumar 1,1 medio con 1,1 medio, pero 1,1 medio, recuerden que es 3 medios, de lo que estamos sumando es 3 medios con 3 medios, al final ¿cuánto nos da? 6 medios, que es igual a ¿quién? A 3. Entonces lo que estamos sumando es esta altura X, lo vamos a sumar con las longitudes que están en la parte superior y en la parte inferior, que te dan al final 3. ¿Okay? La de la base se suma con 1 y 1, que es una pulgada y una pulgada, las áreas que están a la izquierda y derecha, y por eso sumamos con y más 2. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí es el área que nosotros queremos minimizar. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí se llama ecuación primaria. ¿Okay? La función objetivo que queremos minimizar es siempre la ecuación primaria. ¿Okay? Las otras ecuaciones secundarias son las que te permiten reescribir esto en términos de una sola variable y poder maximizar. ¿Okay? Ese es siempre el objetivo. Entonces tenemos la ecuación primaria. ¿Y qué más nos dice? Nos pregunta, ¿cuáles serán las dimensiones de la página para que se use la menor cantidad de papel? ¿Okay? Entonces, obviamente es un problema donde hay que minimizar. ¿Okay? Y si nosotros minimizamos en este caso el área que vamos a imprimir, entonces obviamente vamos a minimizar también el área de la hoja de papel que se está construyendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el área rectangular para obtener la ecuación secundaria. Dice que tiene que contener 24 pulgadas cuadradas de impresión. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la ecuación primaria, que es esta, y además de eso tenemos lo siguiente, que el área impresa, tenemos otra fórmula para área, vamos a llamar esta área 1, ¿okay? La área principal, y por acá vamos a tener otra área que vamos a llamar área 2, que es el área de la región que está impresa, que tiene longitud de la base y altura X, entonces sería base por altura, es decir, en este caso XY, ¿okay? Entonces, esa área XY nos dice el problema que tiene que ser igual a ¿quién? A 24, ¿ok? Porque dice que el área rectangular de la impresión tiene que ser 24. Entonces, las longitudes X y Y que hemos dibujado acá tienen que ser, en este caso, 24. ¿Ok? Esta que está aquí es la ecuación secundaria. Entonces, por un lado tengo ecuación primaria y por el otro lado tengo ecuación secundaria. ¿Ok? Esta es mi ecuación secundaria y esta es mi ecuación primaria. ¿Ok? Al final, si tú quieres, puedes quitar esta área que está acá y dejar simplemente esto como ecuación secundaria. ¿Okay? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Está claro dónde salen las ecuaciones No, primarias y señor. secundarias? Es la Solo me primaria, puede preguntar ¿sí? la última parte. No la entendí muy bien. Ya, la secundaria sale del área impresa. ¿Okay? El área impresa, recuerden que esta hoja tiene un área impresa y la longitud que tenemos para esa área impresa de la base es Y. Fíjate que esta longitud que tenemos aquí, que es el área donde vamos a imprimir, esta longitud de la base es Y. Y la longitud de la altura es X para esa área impresa. Entonces tenemos X de altura
y tenemos de base y. ¿Cómo calculas el área de un rectángulo? Es base por altura. Entonces, este área que está aquí subrayada, el área va a ser x por y, ¿ok? Pero nos dice el problema, lo que hay que hacer es leer bien el problema, nos dice que tiene en este caso la página rectangular como área 24 pulgadas, ¿ok? Entonces, x por y va a ser igual a 24 porque esa va a ser el área que nosotros nos están dando, ¿ok? Y lo que nos piden en este caso es minimizar. En el problema, la pregunta es, lo que hay que hacer es minimizar la cantidad de papel que se va a usar para crear estas páginas, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como nosotros estamos creando páginas, las cuales son estas de acá, ¿ok? Esas tienen como base, en este caso, y más 2 y como altura x más 3, lo que queremos es minimizar esta ecuación, que es la que va a dar el área de la página completa, ¿ok? Este es el área de la región impresa y este es el área de la página completa, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ya tenemos la ecuación primaria y la ecuación secundaria, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, dada la ecuación secundaria y la ecuación primaria, reemplazamos la ecuación secundaria en la primaria para obtener una forma que te permita, en este caso, factorizar, ¿ok? Factorizar y derivar, en este caso, con respecto a x, ¿ok? Entonces, para tener la fórmula que te permita derivar con respecto a x, tenemos que despejar, por ejemplo, de aquí lo que tú quieras. Puedes despejar a x o puedes despejar a y. ¿Ok? En este caso se ha despejado a y. Si despejamos a y, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que y va a ser igual a 24 sobre quién? Sobre x. ¿Ok? Ya tenemos una fórmula para y este y que está aquí lo puedo reemplazar en la fórmula del área para tener una función en términos de una sola variable con la que se te permita trabajar y derivar. ¿Cuál sería la fórmula para el área? Sería el área igual a x más 3 que multiplica a y más 24 sobre x. Y al final si distribuimos, ¿cómo quedaría? Perdón, quedaría y que es 24 sobre x más 2. Y al final si realizamos todas las operaciones, ¿qué quedaría? Aquí tenemos una suma de fracciones. Entonces quedaría x más 3 que multiplica a, sería 24 más 2x sobre x. ¿Ok? Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Podemos distribuir ahí. ¿Cómo quedaría? Si distribuimos, quedaría todo sobre x y en el numerador, ¿qué obtendríamos? En el numerador obtendríamos el producto de x con cada uno de estos, ¿ok? Y el 3 con cada uno de estos. Es decir, que haría 24x más 2x a la 2 y por acá quedaría 3 por 24, ¿queda cuánto? 72 y 3 por 2x, que te da cuánto? 6x. ¿Pregunta hasta ahí? Hemos hecho simplemente distributivo, ¿ok? El x por cada uno y luego el 3 por cada uno, ¿sí? Aquí podemos simplificar. ¿Simplificar a quiénes? Al 24 y podemos simplificar también a quién? Al 6. 24 más 6, ¿cuánto te quedaría? 24 más 6 para un total de 30x, entonces quedaría 2x a la 2 más quién? 24 más 6 que te da 30x más 72, todo esto sobre x, ¿ok? Pregunta hasta ahí. Esa es la fórmula para el área, ¿ok? Este es mi área. Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta No, ahí. profe. Listo. Al final tú puedes simplificar esto también, ¿ok? Entonces, esa fórmula también algunas veces la entregan simplificada. La entregan como 2x más 30 más 72 sobre x, ¿ok?
Puedes dividir todo por x y escribirlo en esta forma simplificada. ¿Ok? Entonces ya tengo la fórmula para el área. ¿Ahora qué puedo hacer? Como lo que tengo es que minimizar el área, entonces puedo tomar la derivada del área con respecto a x, porque ya lo puedo hacer, ya he usado la ecuación secundaria para esto. Y esa derivada con respecto a x sería la derivada en este caso de ¿quién? De 2x a la 2, de 2x más bien, más 30 más 72 sobre x, ¿sí? Entonces, si nosotros derivamos eso, ¿qué nos quedaría? La derivada de 2x, ¿cuánto nos da? Nos da 2, la derivada de 30 queda 0, y la derivada de 72 sobre x sería menos 72 sobre x a la 2, ¿ok? Esto lo vamos a igualar a 0, y esto igual a 0 si solo si. Esto lo despejamos, ¿y qué te quedaría? Te quedaría 72 sobre x a la 2, igual a ¿quién? A 2, luego hacemos el despeje, ¿y qué quedaría? Quedaría x a la 2 igual en este caso a quién, si pasa a multiplicar esto y luego a dividir, sería 72 entre 2, queda igual a 36. Y luego si toma la raíz cuadrada, en este caso, tenemos que x igual a más o menos raíz de 36, que es igual a quién, a 6. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿tiene sentido tomar, por ejemplo, x igual a menos 6? ¿Tendría sentido tomar x igual a menos 6? Menos 6 no está en el dominio admisible. Entonces, lo único que tiene sentido tomar aquí, como está hablando de longitudes, en este caso una hoja del área de impresión, el x que tiene sentido tomar es x igual a 6. ¿Por qué? Porque tú nunca hablas de longitudes o márgenes de una hoja que tenga longitud menos 6. ¿Ok? Siempre hablas de longitudes positivas. ¿Ok? Las longitudes en este caso siempre están dadas por números positivos. Entonces ya tengo la longitud que tiene que tener para la altura esta área impresa. ¿Sí? ¿Y cómo calculo la otra longitud? La longitud y. Entonces, para esto utilizo la fórmula, ¿ok? En este caso, la ecuación secundaria. La ecuación secundaria nos dice que 24x por y, 24 debe ser igual a x por y, ¿ok? Entonces, como 24 va a ser igual a x por y, entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos ahí en esa fórmula el valor de x. ¿Quién es x? X es 6, entonces reemplazamos este valor de x que hemos calculado, entonces sería 6 por y, ¿ok? Y al final, para despejar el valor de y, despejamos. Sería 24 sobre 6 y 24 entre 6, ya que es igual a 4. Ya tenemos las longitudes. Entonces, x va a ser igual a 6 y el valor de y va a ser igual a 4. ¿Ok? Esas son las longitudes que tenemos para, en este caso, el valor que necesitamos para el área de la región impresa. ¿Ok? Si nosotros nos piden no el área de la región impresa, sino que nos piden en este caso el área mínima para toda la hoja. ¿Qué tenemos que hacer? Ese área que vamos a calcular va a ser, recuerden, x más quién. Recuerden que la fórmula es x más 3 por y más 2, ¿ok? Entonces, si queremos saber cuál va a ser ese área mínima que nosotros necesitamos, va a ser, en este caso, resultado de reemplazar donde está x el valor de 6, entonces sería 6, en este caso, más 3, multiplicado por y más 2, ¿ok? Pero ¿quién es y? Y es 4, entonces sería 4 más 2, ¿ok? 6 más 3, ¿cuánto es? 9, ¿ok? Y 4 más 2, ¿cuánto da? 6. 6 por 9, ¿cuánto es? 54, ¿ok? Entonces, ese va a ser el área mínima que vamos a obtener para, en este caso, el área, en este caso, de la hoja, ¿ok? ¿Cómo verificamos que ese en realidad es un mínimo? ¿Qué podríamos hacer para verificar que es un mínimo? Hemos tomado la derivada y esa la igualamos a 0, ¿cierto? Y eso igual a 0 si solo si x igual a 6. Entonces, ¿cómo sabemos que ese x igual a 6? En ese x igual a 6 alcanzamos un mínimo para esta función. Tenemos que tomar esta función y ¿qué tenemos que hacer con ella? Derivarla nuevamente. Entonces, Sí, obviamente. calculamos la segunda derivada. La segunda derivada en este caso de ¿quién? Del área con respecto a x. Y si calculamos esa segunda derivada, sería la derivada con respecto a x de ¿quién? De 2 menos 72 sobre x a la 2.
¿ok? ¿Y cuánto es esa derivada? La derivada de 2, ¿cuánto te da? La derivada de 2 da 0, entonces quedaría ¿cuánto? 0. Quedaría 72 sobre ¿quién? Esto sube, en este caso, si sube el valor de x a la 2 como x a la menos 2, ¿cómo quedaría? Quedaría 72 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 2 por 7, 14. Entonces quedaría positivo, ¿ok? Y acá quedaría por ¿quién? Por 1 sobre, en este caso, x a la 3, ¿sí? Esa es la segunda derivada. Esta queda 0 y esta al bajar el 2 a multiplicar quedaría 144, pero como el 2 es negativo quedaría positivo y se le resta 1 al menos 2 que es menos 3, ¿sí? Esto si lo evaluamos en 3, si evaluamos en 3, ¿qué nos quedaría? Si tomamos esa segunda derivada con respecto a x y la evaluamos en 3, ¿qué nos quedaría? Vamos a colocarlo así. A prima evaluada en 6, perdón. ¿Qué nos quedaría? Si reemplazas el 6 aquí, te quedaría 6 por 6 por 6, es decir, al final te quedaría un número positivo, ¿ok? Que al final lo vas a dividir con el 144. Y al final, como 144 es positivo, también al final la evaluación de la segunda derivada en 6 te va a dar positiva. Y si tenemos que la segunda derivada evaluada en el punto es positiva, tenemos en este caso un ¿qué? Un valor mínimo de la función, ¿ok? Entonces, por eso decimos que ese valor de x igual a 6 nos va a entregar cuál es el área mínima. Entonces, lo que hemos calculado aquí es el área mínima que vamos a tener para una hoja que respete las condiciones que tenemos. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? Que el área superficial, perdón, el área de impresión en este caso era de 24, ¿ok? Entonces, este es el área mínima, ¿ok? Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Recuerden que cualquier cosa de este video Señor. lo pueden devolver y pueden revisar cualquier cosa, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí terminamos con la materia que entra para el examen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que revisar todos estos ejercicios que están acá, estudiar todos estos ejercicios que están acá, porque cualquiera de esos puede salir en el examen. Tienen que estudiar todos los vídeos y además de eso, estar pendiente a las clases de asesoría por si acaso tienen alguna consulta, ¿ok?